Bienvenidos a su devocional Leche y Miel. Soy Carito Heraldes y este es su ministerio Pan, Leche y Miel. El tema que hoy deseo en mi corazón compartir con cada uno de ustedes y que hagamos una reflexión de la manera en que tú y yo reflexionamos o reaccionamos más bien ante las circunstancias de nuestras vidas, y por eso le he titulado Cuida tus emociones negativas y fortalécete en el Señor. Y la historia que quiero que hoy miremos está en 1 Samuel, capítulo 30, del verso 1 al 18. Y dice así la enseñanza: Cuando David y sus hombres vinieron a Siglag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguev y a Siglag, y habían asolado a Siglag, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie había dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaban quemadas, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. El verso 7, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Muy bien, nuestras emociones. No siempre nuestras emociones nos dicen la verdad. La verdad solamente la encontramos en Jesucristo. Y quisiera que a través de esta historia tú y yo pudiéramos reflexionar acerca de nuestra propia vida, pero específicamente cómo tú y yo reaccionamos ante esas circunstancias que afectan nuestra vida y que afectan nuestra familia de una manera particular. Entonces, el primer punto que quiero que miremos es con respecto a las circunstancias. Estamos rodeados permanentemente de circunstancias, pueden ser positivas o circunstancias negativas. Cuando son circunstancias positivas nos llenan a nosotros de tranquilidad, de paz, de gozo, de bienestar. Pero cuando es lo contrario, cuando vienen circunstancias negativas, nos roba todo lo anterior. Y viene entonces en nosotros aflicción, tristeza, desesperanza, duelo y amargura de espíritu. En el ejemplo bíblico que hoy vemos a través de esta historia, aquí vemos a David y a sus hombres. Eran aproximadamente 600 hombres, todos ellos hombres de guerra, hombres de batalla, hombres de pelea, hombres que habían visto victoria, hombres también, se puede decir, de fe. Hombres que habían visto el mover de Dios en sus vidas, pero cuando ellos llegaron acá a este lugar donde estaba su familia, donde estaban sus mujeres y sus hijos, se encontraron que los amalecitas habían invadido la ciudad, habían quemado absolutamente todo y se llevaron lo más preciado para ellos, que eran sus mujeres y sus hijos. Ellos venían de 3 días de camino. Quiere decir que ellos venían cansados, ellos venían agotados, ellos venían con el deseo de llegar a descansar juntamente con sus familias y encontrar allí paz y descanso, pero no encontraron eso. Encontraron todo lo contrario, un ambiente devastador, desconsolador. Se encontraron con todo hecho cenizas, sus casas ya no tenían hogar, ya no tenían familia y se habían llevado sus hijos y sus mujeres.
Imagínate que a ti te pase eso. Imagínate que tú puedas llegar y encontrar tu casa está totalmente destrozada, derribada, se han llevado lo que tú más quieres o lo que tú más quieres te ha dejado, te ha abandonado. Las circunstancias de nuestras vidas en el día de hoy pueden golpearnos, pueden golpear nuestras emociones, pueden golpear nuestra alma, pueden golpear tu fe, pueden golpear en este momento todo lo que tú sientes y experimentas. Hay situaciones que nos golpean duramente. Hay situaciones en que nosotros experimentamos lo que estos hombres también experimentaron. Experimentaron la pérdida, la incertidumbre, el dolor, el abandono. No el abandono en sí, porque ellas no se habían ido por voluntad propia, sino que se los habían llevado. Pero podemos comparar que también circunstancias de abandono de un ser querido, de un esposo, cualquier circunstancia en nuestras vidas pueden llegar y golpearnos a nosotros naturalmente. Esos golpes van a traer un sentimiento devastador, van a traer unos sentimientos de dolor y tristeza. Y es aquí donde quiero que pasemos al segundo punto. Y es que miremos nosotros de una manera bíblica cómo tú y yo podemos responder ante las circunstancias y qué clase de emociones pueden surgir de la situación que estamos viviendo. Y quiero que miremos 3 puntos o 3 clases de emociones que tú y yo podemos experimentar en ese momento. La primera es la emoción del dolor. Aquí nos dice la escritura que David y su gente que con él estaban, alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltó las fuerzas para llorar. Ante una circunstancia negativa es natural. Es natural que respondamos ante esa circunstancia con dolor, con lloro, con tristeza, se nos desgarra el alma y es natural que la desolación y la impotencia a través del dolor se manifieste por medio del llanto y por medio de esa tristeza. Pero es aquí, en esta emoción, en este punto del dolor, donde nosotros debemos de tener mucho cuidado de nuestra emoción de duelo. ¿Por qué? Porque es allí cuando puede pasar de ese primer punto o de esa primera emoción, de pasar de una emoción de dolor y de tristeza a pasar a una emoción diferente. ¿Y qué fue lo que sucedió en esta historia? Pasó a un nivel más alto, a un nivel diferente, y es una emoción ya con pecado. No solamente el dolor, pero se le agrega otro ingrediente que es el pecado, que es la emoción de la ira y la emoción del enojo. Cuando la palabra nos relata a nosotros que David se angustió mucho. Él no solamente estaba pasando lo mismo que los hombres que lo acompañaban, sino de que el pueblo, estos 600 hombres, estaban allí en ese momento planeando apedrear a David. Ya había pasado de nivel de un sentimiento de enojo a un sentimiento de ira, a un sentimiento de rabia, a un sentimiento de venganza. Y es allí donde debemos de nosotros tener cuidado. Y ahorita les voy a desarrollar un poquito más el tema. La tercera emoción es de que luego de la ira y luego del enojo pasa todavía una tercera emoción todavía más fuerte, que es la emoción de la amargura. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Cuando nosotros permitimos que la amargura abrace, llene nuestros corazones, allí en ese momento estamos dispuestos a hacer cosas muchas veces irreparables y que pueden causar muchos daños. Cuando estamos en esos sentimientos, en estos últimos 2 que les he dicho, es cuando nosotros culpamos a otros, es decir, nos vamos en contra de otras personas haciéndolos culpables de lo sucedido. Buscamos hacer daño, buscamos vengarnos y buscar responsables frente a lo sucedido. Empezamos a murmurar, empezamos a contaminar también a otros que estaban tranquilos, pero empezamos a despertar en ellos sentimientos también destructivos. Dejamos de ser leales,
de aquella persona que ha estado con nosotros en las buenas y en las malas, personas que nos ha brindado ayuda, y empezamos nosotros a dejar la lealtad a un lado y empezamos a buscar la manera cómo podemos nosotros vengarnos. Ahora no solamente tengo que lidiar con el dolor de mi pérdida, de mis circunstancias, sino que también a este dolor le he añadido pecado que ha traído más peso sobre el dolor que yo estoy llevando. Una puerta abierta del dolor más el mal es una arma potente que va camino a la destrucción. Y nosotros aquí debemos de reflexionar cómo yo estoy reaccionando ante esas circunstancias que me duelen, ante esas circunstancias que están produciendo y despertando en mí no solamente un dolor, tristeza, sino que están despertando en mí la ira, el enojo, la rabia. Y a ese punto nosotros debemos de reflexionar y debemos de pensar. Y te invito en el nombre de Jesús, si tú y yo estamos viviendo una situación como esta, de que entremos a lo que la palabra de Dios nos dice, y se necesita un hombre, se necesita en medio de una familia, en medio de un matrimonio, en medio de unos hijos, se necesita a un hombre prudente, a un hombre sensato, a un hombre que tenga una actitud diferente, porque las situaciones se van a presentar, pero de la manera en que tú los abordes, eso va a traer bienestar o va a traer destrucción a tu propia vida y a tu propia familia. Por eso se necesita que alguien piense diferente. Y yo te invito a que seas tú la persona que piense diferente, la persona que reaccione, la persona que capacite, la persona que vaya más allá de mirar las circunstancias o las emociones que están pasando en ese momento. En medio de estos hombres había un hombre que nos trae una gran enseñanza de cómo nosotros debemos de actuar ante esas situaciones o dificultades difíciles de nuestras vidas. Aquí estaba David. Él estaba pasando por el mismo dolor que estos 600 hombres, pero él hizo la diferencia. Él tuvo discernimiento espiritual, es decir, él no se dejó arrastrar, no se dejó llevar por esas emociones de dolor, de ansiedad y perturbación que había dentro de él, sino que él elevó su emoción de dolor, lo elevó a la presencia de Dios. Y aquí quiero ponerte a que mires lo siguiente. La circunstancia, la emoción negativa que estás sintiendo, si tú te dejas llevar por ella, esta emoción te va a tratar de llevarte hacia abajo, hacia la destrucción, no solamente de tu familia, sino de tu propia destrucción y de todo lo que tú amas. Pero si en lugar de dejarte llevar por las emociones negativas, tú buscas a Dios, entonces cuando le empiezas a dar peso a lo espiritual, a la palabra de Dios, al consejo de Dios, entonces esa emoción te va llevando hacia arriba, te va llevando hacia una solución, te va llevando hacia un entendimiento y un discernimiento sobre lo que tú debes de hacer. En medio de tu dolor, conecta tu corazón con Dios. Y es lo que también quiero llevarte en este devocional. Mas David se fortaleció en Jehová, dice la palabra, su Dios. Qué importante es esto. Las emociones nos debilitan por completo, pero en Dios hay fortaleza. David puso en práctica su confianza y su fe delante del Señor. Es allí cuando David actúa. Y David le dice al sacerdote Abiatar, tráeme el efod. El efod hacía parte del vestuario del sumo sacerdote, que era utilizado por el sumo sacerdote cuando él entraba a la presencia de Dios para buscar de parte del Señor instrucción y lo que debía de hacer frente a una situación en específica. No quiero detenerme trayéndoles una explicación de lo que es el efod, pero lo que quiero decirte es de que a través de buscar la presencia de Dios, que eso era lo que representaba el efod, entrar en la presencia de Dios y buscar respuesta y solución, este hombre le consulta al Señor. Y allí entra David, y David le consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, sí, síguelos. Ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. El camino que hoy Dios te presenta es el siguiente. Primero, entra en mi presencia, acércate a Dios, búscale,
en esa situación, en esa circunstancia que te está llenando de dolor, de ira, de enojo, que no sabes qué hacer, Dios te está dando la solución a ti, varón. Varón entendido, varón de fe, varón que cree en Dios, varón que estás dolido por las circunstancias, que estás herido y que tal vez eso que estás viviendo te ha producido ira, enojo y dolor y te está llevando a cometer actos inapropiados que están destruyendo tu vida y tu familia. Dios te está diciendo en este día, a través de este devocional, deja de actuar en tus propias fuerzas, en tu propia carne. Ve, entra en la presencia de Dios y busca al Señor. Consúltale a Él, entra a la presencia de Dios. 2. Dios te está diciendo, busca mi dirección, busca mi consejo sobre este asunto, busca qué pasos debes hacer, qué debes de seguir, busca mi instrucción, búscame a mí, que soy el consejero. Bien interesante, David no buscó a sus propios amigos para hacer lo que tenía que hacer. Él no buscó consejo en el sacerdote, él no buscó, él fue y entró a la presencia de Dios porque él quería escuchar de parte de Dios ese consejo de lo que él debía de hacer. Y Dios le da la respuesta. Y el tercer punto es, yo te mostraré qué hacer. Yo te enseñaré el camino que debes de tomar y cómo debes de actuar frente a esta situación. Y no solamente te lo voy a enseñar, tú lo harás y te daré la victoria. Y es lo que dice el verso 18 y 19 de la escritura. Dice así, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que se habían tomado, todo lo recuperó David. Cuando haces lo que Dios te dice que debes de hacer, vas a recuperar eso que tanto anhelas. Vas a recuperar a tus hijos, vas a recuperar tu matrimonio, vas a recuperar tu hogar, vas a recuperar tu familia, vas a recuperar aquello que has perdido por ciertas circunstancias, lo vas a recuperar. Pero lo que Dios te está diciendo en tus circunstancias dolorosas y que no sabes qué hacer ante la impotencia de las circunstancias, Dios te está diciendo, fortalécete en mí, fortalécete en el Señor. ¿Sabes por qué? Porque si tú te fortaleces en Él, le buscas en Él, Él te mostrará el camino que tú debes de tomar. Y recuerda, Dios siempre es el Dios de las nuevas oportunidades para que hoy empieces algo nuevo en tu vida y en tu familia. Que Dios te bendiga. Soy Carito Heraldes. Si no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas y que compartas estos mensajes con aquellas personas que están en necesidad. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga. Bye bye.